Hay muchos retos y desafíos ante nosotros que hemos visto el día de hoy. Y yo tengo mi propio reto aquí. Tengo que terminar mi presentación en 20 minutos. Sabiendo a conciencia que lo único que les impide salir a comerse el refrigerio es mi presentación. Yo vengo de Seattle, la casa de Starbucks que ha estado aquí en los últimos años, y créanme cuando les digo que tengo una gran cantidad de respeto por los descansos del café, las pausas del café. Le iba a pedir a Matthew, al más alto del salón, que me hiciera señas cuando ya se cumplieran los 20 minutos de presentación, pero puesto que no está aquí hoy, pienso que quizás debo ceñirme al libreto y darme la oportunidad de cumplir con los 20 minutos. Mi nombre es Nathan Borcher Farnell y ya oyeron que hago mi tarea aquí el día de hoy. Consiste en hablarles acerca de los contaminantes del clima, el CCCE, y ponerlo bajo el contexto de América Latina y el COP21 que se dará en diciembre. Creo que debería comenzar dándole las gracias a Gilberto por la amable invitación para venir aquí a hablar ante ustedes. Siempre es un placer y un honor. Y el año pasado, ¿quiénes vinieron el año pasado a la conferencia, al seminario? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, quienes asistieron el año pasado al seminario, quizás se acuerden de que hablé del camino que debemos recorrer para poder llegar al brillante y próspero futuro de estabilidad del clima que todos soñamos. Eso somos nosotros, ¿no? Abajo. Pero lo que interfiere, lo que aparece como un obstáculo para poder terminar este recorrido de ese monstruo horrible que hemos estado combatiendo en las últimas 2 décadas. De pronto ustedes ya saben que esto es de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y este monstruo no es el cambio climático causado por el hombre, aunque el cambio climático de hecho sí es monstruoso, pese a que va a tocar todos los aspectos de nuestra vida, las sociedades y las economías y nuestros ecosistemas a perpetuidad. Este monstruo en realidad es una bestia distinta que consta de papel, de figuras. Es un monstruo que está hecho de datos y fue creado por nosotros, por el hombre, hace mucho tiempo en la oscuridad de la historia, cuando decidimos definir nuestra lucha contra el cambio climático causado por el hombre con una sola métrica, las equivalencias del CO2 con una sola escala temporal, el potencial de calentamiento global de 100 años para cada uno de estos factores y con una sola meta, la estabilización a largo plazo por debajo de 2 grados centígrados para temperaturas preindustriales. Estas decisiones entonces en gran parte definen y han limitado la forma en que conceptualizamos el cambio climático y cómo hemos configurado nuestras estrategias para poder abordarlo. Y esta conceptualización ha creado paredes impenetrables hasta la fecha que impiden que nuestros socios naturales accedan a los recursos y que no nos dejan abordar el reto común de una manera integral. Y muchos ejemplos de esto ya se discutieron durante el día y medio que llevamos en este seminario. Claudia acaba de mencionar en la última sesión la barrera artificial que se creó entre la comunidad que trabaja en mitigación y la que trabaja en adaptación. Hay un nivel increíble de traslape y siempre me gusta decir que la mejor adaptación en realidad es la mitigación rápida. Si podemos prevenir que suceda el cambio climático, no tendríamos que adaptarnos a él. Esta es una conceptualización ejemplificada por lo que vemos en el protocolo de Kioto. Creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo aquí hoy que no ha funcionado muy bien para nosotros hasta el momento. Durante más de 2 décadas hemos hablado de paneles solares, de energía eólica, de los bombillos LED, de esquemas de intercambio de carbono, de todas las armas que se nos hayan ocurrido, se las hemos lanzado a este monstruo y la concentración de CO2 en la atmósfera ha ido aumentando y aumentando y aumentando hasta el punto en este momento que están al nivel que nunca habíamos visto en los últimos 800,000 años. Así estamos al día de hoy, pese a todos los grandes esfuerzos que se han emprendido en los últimos 20 años y de hecho durante el último medio siglo.
Dado esto y sabiendo que muchos modelos en realidad están empezando a proyectar que debemos llegar a un valor negativo neto de reducción equivalente de CO2 en cuanto a sus emisiones, específicamente en el sector energético en la segunda mitad de este siglo, es suficiente para hacer que incluso el más fuerte de nosotros que está aquí el día de hoy sea el más débil y le tiemblen las rodillas. Es frustrante y es aterrador, pero la razón por la cual no hemos podido atacar este monstruo correctamente y matarlo es porque no existe. El monstruo no es nuestra lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es el camino que debemos todos recorrer para poder llegar al futuro que queremos. Y aunque el camino es largo y puede ser difícil, incluso el camino más tortuoso y más difícil consta de pasos únicos, sencillos, que se toman uno tras otro hasta que se termina el viaje y este largo camino sea completado. Ahora, la tarea que se me asignó hoy fue hablar acerca de lo que ya les había dicho al comienzo que quiero abordar, pero quiero más bien fijar el contexto antes de hacerlo. Y quiero darles el contexto porque ayer al oír algunas de las excelentes presentaciones de los expertos me inspiré y me fui a casa y cambié la presentación por completo. Por eso tengo estas ojeras tan grandes en mis ojos porque no dormí nada. Y esto fue porque el mensaje central de muchas de estas presentaciones de ayer tuvieron que ver con lo que yo he visto en la CCCE y lo que he visto en las negociaciones de cambio climático al día de hoy. Y es un compromiso a ir más allá del monstruo de papel falso que hemos creado, tumbar las barreras e identificar pasos específicos y los recursos que requerimos para poder con éxito recorrer todo este camino hacia la estabilización del clima. No solamente esto, sino que estamos empezando a ver cómo abordar este desafío de una manera más sostenible e integral, porque nos da las herramientas para involucrarnos con nuestros socios y aliados nacionales. Y en segundo lugar, porque de hecho es la única manera en que vamos a poder tener éxito. Pienso que los contaminantes, hay muchos ejemplos de ello, pero en la coalición de trabajo con aire limpio es un buen ejemplo y quiero comenzar con esto, con una historia. Pero en el 2009-2010 aproximadamente, un grupo de científicos que trabajan en la atmósfera se reunieron, probablemente tomando cerveza, pudo haber sido whisky, vino, no sé, pero había alcohol involucrado. Y se hicieron una pregunta muy específica entre ellos y resulta que fue una pregunta muy novedosa también y se formuló también en muchos lugares alrededor del mundo. No estoy diciendo que fueran los únicos que estuvieran abordando este tema, pero fue una pregunta muy novedosa en su momento y dijeron, bueno, sabemos que hay muchos contaminantes del aire que afectan la salud de los seres humanos, que retardan la producción agrícola, afectan los ecosistemas, que además contaminan el clima, que causan cambio climático. Sabemos que hay un traslape entre estos dos grupos de contaminantes y de gases, y el traslape es mucho más grande que lo que vemos aquí en la pantalla. El traslape en realidad es casi completo entre los dos círculos. Los contaminantes del aire casi todos contaminan el clima también, pero no soy muy bueno para hacer estos diagramas con el programa. Entonces se preguntaron posteriormente si había algunas acciones específicas, acciones que pudiéramos emprender utilizando las tecnologías ya existentes, así como las políticas ya existentes que rápidamente pudieran reducir las emisiones de estos contaminantes para producir beneficios múltiples rápidos para el clima, para la salud de los seres humanos, ecosistemas, producción agrícola, desarrollo sostenible y desarrollo económico. ¿Alcanzan a leer esto? Todo está un poco borroso para mí, pero bueno, al tomar acción sobre las preguntas, se identificaron muy rápidamente 3 contaminantes principales que cumplían con estos criterios. Estos contaminantes son carbono negro, metano y el ozono de la troposfera, que forma parte del material particulado, un contaminante muy fino. Para quienes no saben qué es, pueden caminar por la séptima y esperar a que pase uno de los buses que transitan por Bogotá, y cuando salga ese humo negro del exhausto del bus, eso es carbono negro.
PM, contaminación en el aire o contaminado por calculado por la Organización Mundial de la Salud, que mata a mucha gente todos los años a causa de esta contaminación. 7 millones de personas que mueren todos los años por un contaminante que afecta el aire y el clima. El metano es un contaminante importante del aire. También en la atmósfera contribuye a la formación del ozono troposférico que está en la atmósfera más baja y es el gas que más reacciona en la atmósfera inferior, en la troposfera, y causa ataques de asma, afecta a las plantas, reduce la capacidad de secuestrar el carbono, reduce la calidad de los granos que se cultivan. Cuando están siendo afectados por el ozono troposférico, tiene impactos importantes principalmente en el ecosistema. Y 1/4, los carbonos de... They identified these three pollutants, which fluorhídrico. Y todos estos contaminantes cumplieron los criterios que estaban discutiendo estos científicos al hacerse las preguntas que ya les mencionó, pero incluso algo más importante que ello fue que identificaron 16 métricas existentes con base en tecnologías existentes que existen en el mundo y políticas que, si se emprendieran al día de hoy y se desplegaran a nivel mundial hasta el 2023, reducirían estas emisiones emisiones de metano en un 40%. Y lo más sorprendente fue que vieron que solamente con 16 métricas, es decir, pasos específicos a lo largo del camino, podrían evitar medio grado de calentamiento para mediados de este siglo. Estamos hablando de 5 veces más calentamiento que el que se evitaría tomando acción con respecto a las emisiones de CO2. A los HFCs de nuevo que dan algo de beneficio, pero no voy a hablar de esto. Y si combinamos los SLCP, se evitaría más de medio grado de calentamiento para mediados de este siglo. Únicamente el beneficio para el clima derivados de 16 métricas específicas. Si me permiten, aquí les quiero mostrar que la línea de color amarillo que vemos en la curva son las medidas SLCP, las 16 medidas, y vemos que de inmediato se reduce el índice del calentamiento, pero rápidamente aumenta, y vemos que esto es paralelo a la línea de lo que se hace normalmente, sin ningún cambio se reduce, ahí empieza ya a importar más, a tomar relación el CO2, y la otra línea es la mitigación de CO2 muy fuerte, toma más tiempo para lentamente empezar a bajar el calentamiento global, y la línea punteada medio borrosa, esta es la importante porque nos muestra que de hecho hay que hacer las dos, los SLCP y mitigación de CO2, si es que queremos tener la esperanza de mantenernos por debajo de 2 grados Celsius. Si hacemos la una sin la otra, entonces no vamos a tener éxito en el cumplimiento de las metas relativas al clima. Aquí, aún mejor, lo que determinaron fue que debido a que son contaminantes del aire y del clima, al reducir los contaminantes del aire podemos evitar globalmente 2.4 millones de muertes todos los años, comenzando en el año 2030. En realidad, en Colombia estaríamos hablando de 8.100 muertes estimadas que se evitarían anualmente. De esos 2.4, la mayoría de las muertes se están dando ahora en India y en China. Todos los años, al reducir los contaminantes en el aire, podemos aumentar la producción agrícola en 52 millones de toneladas cada año y producir beneficios adicionales significativos para el clima. Por ejemplo, podemos reducir la tasa de aumento en el nivel del mar para mediados de este siglo y reducir el aumento en CO2 en un 22% para finales de este siglo. Sencillamente trabajando en 16 pasos o métricas específicos. Aún mejor que todo esto, y hoy solamente vine a darles muy buenas noticias, aún mejor, puesto que estos contaminantes del aire causan el mayor impacto cerca a su fuente de emisión en el aire. Los países que reduzcan las emisiones de estos contaminantes del aire van a recibir los más grandes beneficios, lo que significa que si se reducen, si sacan los buses o a solo un bus de las vías de Bogotá y dejan de emitir CO2, el 95% de los beneficios para la salud, para eliminar esa fuente de carbono negro, se percibirán en Bogotá. El 95%, a diferencia de los beneficios e impactos que se propagan alrededor de todo el mundo. Entonces,
Acá tenemos, en aras del tiempo me voy a enfocar solamente en las medidas o mediciones de metano. Acá tenemos las mediciones de metano que se han identificado. Acá tenemos la reducción de emisiones de los campos de arroz, número 10, mejoramiento del manejo de estiércol, sobre todo de granjas, fábricas y o sea, depósitos de estiércol que se recolectan, que producen increíbles cantidades de metano. El número 12 sería capturar emisiones de metano de las minas de carbón. Y esto es muy importante. Y Colombia participa en estos tres, de hecho, en la coalición climática y de aire limpio. Reducción de las emisiones de metano de la producción de petróleo y gas. También Colombia está ahí con la CCAC. Número 14, reducir las emisiones accidentales de la transmisión a largas distancias de gas natural. Y esta es crítica y será lo mejor de mi presentación. Captar las emisiones de metano de los desperdicios sólidos municipales. O sea, tapar los campos, captar esto. Y bueno, y lo último, tratamientos de aguas residuales para capturar las emisiones de metano de las aguas servidas. Todas estas medidas existen en alguna parte del mundo a cierta escala y tienen buenos fundamentos económicos tras ellas y se pueden desplegar rápidamente. Este fue el criterio cuando los científicos, mientras tomaban su whiskycito, se hacían estas preguntas. Esta es una gráfica emocionante generada por el panel científico de la CCAC y es simplemente otro ejemplo de qué tan crítica es esta pregunta o terminó siendo en términos del clima. No al preguntar qué podemos hacer para reducir las equivalencias de CO2 o reducir todo en el CO2, sino preguntando cuáles gases y medidas podemos mirar rápidamente para poder expandir nuestra narrativa en la manera de política pública que permita a los legisladores, científicos e implementadores de todo el mundo tener nuevas herramientas para poder decir ante sus electorados y compañeros que se pueden tomar acciones. En este ejemplo tenemos el impacto de las emisiones de CO2 y de metano en la producción agropecuaria. Dióxido de carbono y metano, las dos barras de arriba en ambas gráficas acá, ambos tienen el mismo impacto negativo sobre la agricultura debido a su impacto sobre el cambio climático a nivel global. A medida que cambia la temperatura del aire y los patrones de precipitación cambian y se expande la desertificación, la producción agrícola obviamente declina. Sin embargo, el CO2 es alimento para las plantas, es un componente fundamental de la fotosíntesis. Entonces, el impacto del CO2 se ve muy compensado, y esta es la barra verde, por la fertilización, lo que significa que lo neto, o sea, esta barra de abajo es el impacto neto que solo el CO2 tiene sobre la producción agropecuaria. Y no solamente esto, sino de los ecosistemas en general, el bosque amazónico, todos los bosques del mundo, el mismo impacto. El metano, sin embargo, es una historia totalmente diferente, una historia que estaba oculta en los últimos 20 años, contribuye a la formación del ozono troposférico. Y como les decía, el ozono troposférico le hace más daño a los ecosistemas que cualquier otra emisión que podamos producir. Y debido a esto, hay un efecto multiplicador en los impactos agropecuarios. Y como podemos ver, el impacto neto sobre los ecosistemas y la agricultura es extremo, como en un factor de, digamos, 20, más alto que el del CO2. Entonces, toda esta información fue publicada en un informe en el 2011 por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial. Y con este informe todo el mundo cambió. O por lo menos mi mundo cambió. Algunos de sus mundos cambiaron y espero que así haya sido, pero definitivamente el mío sí. De pronto los muros empezaron a caerse. Los muros artificiales de los que hablamos, los muros entre la adaptación y la mitigación, ayudaron a los ministerios de pronto a tener razones concretas para hablar con los ministerios de energía y de transporte y de hacienda y de agricultura. Y caminar de la mano con fondos para el clima. Los legisladores en Colombia, por ejemplo, no sé por qué, simplemente escogí este país, no sé por qué, pero anteriormente en Colombia tenían que convencer a la gente sobre la mitigación, conociendo muy bien que Colombia es responsable
por la mitad de un 1% de la totalidad de los gases de invernadero. No sé, ese es un discurso difícil de vender. Por favor, tomen acción en cuanto al clima, aunque China es responsable del 25% de las emisiones actuales y Estados Unidos casi exactamente por el otro 25%. Y bueno, ustedes lo saben, Estados Unidos, mi patria, históricamente no se ha portado muy bien en cuanto a mitigación climática. Fue un discurso difícil de vender, pero ahora los legisladores ya pueden hablar de salud pública, producción agropecuaria, desarrollo sostenible. Como les mencionaba anteriormente, calculan que 8.100 vidas colombianas se podrían salvar año tras año gracias a la reducción de la población, de la contaminación del aire, simplemente a partir de estas 16 medidas. Así que esto es bastante emocionante, fue bastante emocionante y fue muy emocionante para muchos otros porque en el 2012, más que todo debido a este estudio y algunos otros que salieron en paralelo, 6 países. Ay, ya me están cortando. Bueno. Les voy a dar mucho más energía que la cafeína que van a tener del cafecito en el coffee break. Bueno, se formó una coalición de 6 países para implementar esas 16 maíces, reducir los contaminantes de corta vida. Esto fue en el 2012 y en estos 3 años han crecido en esta coalición a 49 gobiernos, 149 países, uno de ellos fue Colombia. Colombia, de hecho, fue uno de los primeros países en la segunda ronda que se adhirieron y han sido muy activos en la CCAC desde entonces. La CCAC en este momento trabaja a través de 11 iniciativas, 7 de ellos sectoriales enfocándose en las 16 medidas y 4 de ellas transversales. Salud urbana, SNAP, que quiere decir el Plan de Acción Nacional, apoya a los diferentes países mediante monitoreos y análisis de contaminación de aire, emisiones de aire, y tiene una herramienta en línea en donde uno mete toda la información y saca números, como los que les estaba diciendo antes, beneficios en salud, en agricultura, en clima, etcétera, y luego evaluaciones. Las evaluaciones son críticas y quiero hablar de esto en este momento muy brevemente. La iniciativa de evaluación, deberíamos decir evaluación regional, entendiendo lo que esta evaluación regional fue muy importante al comienzo de esta iniciativa en el 2011 y de ahí en adelante, reconocimos que necesitábamos enfocarnos en las regiones y a nivel local para dar los mejores datos que fueran posibles dentro del análisis para darle a los legisladores las herramientas que necesitan para implementar medidas. La primera región en el mundo que está recibiendo una evaluación regional es la de Latinoamérica y el Caribe, lo cual es comprensible. Es muy grande, con mucha diversidad de esta región, pero en este momento está en proceso esta evaluación. Y se me ha dado permiso de mostrarles algunos de los resultados preliminares de dicho análisis. Trabajan con científicos y legisladores de toda la región latinoamericana y del Caribe. Recuerden que estos resultados son preliminares solamente. Se los estoy mostrando en aras del tiempo, simplemente para el metano, potencial de mitigación de mediciones y pasos específicamente dirigidos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Hay muchas historias que se han contado acá, así que quiero enfocarme solamente en una, porque es parte de mi narrativa. En el 2030, en el año 2030, fijémonos en esta barra de la izquierda, el escenario de referencia. Debería haber más números ahí, por alguna razón se me desaparecieron. Bueno, la barra gris son las emisiones de metano que en las 16 medidas no van a captar. La mayoría de ellas son fermentaciones de rumiantes y de vacas. Es un área muy difícil, es un sector muy grande de emisiones de metano a nivel global. Es muy difícil captar esto porque no tenemos tecnologías específicas que puedan desplegarse todavía para medir esto de la misma manera que sí podemos, por ejemplo, detener fugas en petróleo y gas, por ejemplo. Esta sección en colores es la reducción. El 49% del LAC, de las emisiones de metano en Latinoamérica y el Caribe, pueden reducirse utilizando las 16 medidas, tal como ha sido estimado según esta evaluación. La azul, recuperación y uso de gas venteado en la producción de gas y petróleo. Obviamente, la más grande de todas, pero otra que creo que es bastante interesante es... acá está como beige,
justo encima de la banda azul oscura quiere decir residuos sólidos, o sea, tapar los rellenos sanitarios y captar ese gas y usarlo como energía. Es un potencial inmenso. No se acerca siquiera a las emisiones de metano, de petróleo y gas desde el sitio de producción, pero es una reacción grandísima, una reducción del 49% de inmediato. Y si quieren saber qué quieren decir todas estas barras, acérquense más adelante y les diré. Ya se me acabó mi guión y probablemente ya me pasé hace tiempos de mis 20 minutos, así que lo lamento. La lección acá, no, acá estaba lo que buscaba, el 45% de la reducción en las emisiones de metano. Ahí están mis números. Bueno, la lección acá es que la historia viene siendo la misma. Algunas mediciones son diferentes, algunos números específicos son diferentes, algunas de las nuevas mediciones que teníamos del suelo hacen que esto sea menos incierto y nos da más certeza en cuanto a acción en la región. Pero la historia es la misma. Mediciones concretas utilizando las tecnologías y políticas del hoy pueden tener un gran impacto en el próximo futuro en el cambio climático regional y en la producción agropecuaria y en muchas otras cosas. Así que voy a llegar a mi conclusión acá. Espero que ya muy rápidamente. Este informe va a salir el próximo otoño, es algo que debemos estar esperando. En el 2016 podemos tener un resumen ejecutivo para la COP, así que para la conferencia de las partes, así que atención a esto. Pero quiero hablarles de lo que va a pasar realmente en el 2015 y esta es la reunión, la conferencia de las partes en París. Como les decía al comienzo, para la UNFCCC, la UNFCCC no ha sido una amiga de la mitigación del clima. Fueron los impulsores principales del monstruo que les describía al comienzo. Pero estoy acá para decirles hoy que no solamente la coalición tratando de bajar esto y encontrar los pasos para caminar por el camino, como lo está haciendo la economía, la New Economy en cuanto al clima, y como lo han dicho muchos de ustedes en este salón ayer y hoy, sino que también hay un cambio sísmico que se está produciendo en las negociaciones climáticas que ustedes deben conocer. Es verdaderamente emocionante y existe ahora una razón para estar esperanzados. Y está ejemplificado por las INDCs, las contribuciones nacionales determinadas. Estas contribuciones nacionales determinadas, cada país que se adhirió a la UNFCCC está en el proceso de presentar sus contribuciones nacionales determinadas. Y aunque todavía se utilizan equivalencias de CO2, todavía tienen la meta última de estabilización climática para finales de este siglo. Estos INDCs o contribuciones nacionales determinadas son mirando al 2030, dentro de 15 años. Que creo que todos estarán de acuerdo que es un marco de tiempo mucho más relevante para los legisladores o los políticos que están interesados en sus votos, el público que está interesado en su salud y el bienestar de las empresas, y que es mucho más significativo que el marco de tiempo que va hasta el 2100. Cada país está presentando sus INDCs y diciendo qué es lo que van a aportar incondicionalmente, incondicionalmente. Ojalá todo esto vaya a resultar en la UNFCCC. Y son países que están enumerando específicamente acciones, pasos concretos que van a tomar ellos mismos o con dineros que vengan de afuera para reducir emisiones. Recuerden que esta lista no es exhaustiva, no está completa. Solamente he leído 146 INDCs en estos últimos 2 días, una de las peores cosas que he hecho en mi vida. Ninguno de los países ha enumerado acciones específicas, pero no quiere decir que no es que no vayan a estar interesados en hacerlo, pero estos países dijeron en sus INDCs que van a manejar las emisiones de metano de los rellenos sanitarios municipales en los próximos 2 años o 3 años. Bueno, perdón, estoy acá en problemas por la falta de tiempo, pero es verdaderamente emocionante y hay toda una razón para tener esperanzas acá. Una travesía de 1000 millas se comienza con el primer paso. Cada uno de esos pasos puede que sea difícil, pero al no tener ya ese monstruo ahí en nuestro camino, creando barreras que no existen,
y los falsos muros entre las comunidades que eran aliados naturales, podemos ir mano a mano por esta ruta, sabiendo perfectamente bien que veremos la luz al final de ese camino. Y eso me da esperanza. Y en los 4 minutos que me dijo Gilberto que me quedan, les voy a dar una razón y les voy a contar por qué es que tengo esa esperanza. Oíamos ayer que el WRI estima que vamos a tener en la ruta de 1.5 grados Celsius de estabilización. Soy el único que digo que estamos en un calentamiento de 4.5 grados, que sería un mundo terrible. Pensar, bueno, la Asociación de Energía dijo un análisis que no vamos a poder pasar de 2 grados en 8 meses. Los INDCs nos van a salvar 8 meses de estar por debajo de los 2 grados, lo cual es deprimente si pensamos en esto, pero voy a utilizar el protocolo de Montreal para mi ejemplo, para esperanza acá. En 1987 se estaba negociando el protocolo de Montreal. Podemos hablar de que es realista en términos de que los países pueden reducir sus emisiones, si será 35, si será un 45% en total. Con realismo, el realismo y la acción, aunque sabemos que tenemos que llegar a una reducción total, en el 87 el protocolo de Montreal se negoció y sabíamos que teníamos que eliminar el 100% de los refrigerantes de fluoroclorocarbono para poder salvar las capas estratosféricas. Pero si les hubiéramos preguntado a estas personas cuál era un objetivo realista de reducción, era un 15%. Un 15%. En 1987, el protocolo de Montreal se ha considerado el mejor tratado ambiental negociado en la historia multilateralmente porque eliminamos los CFCs en un 100%, de acuerdo con él. En 1987 nadie pensó que fuera realista. Era como viaje a las estrellas, era algo que era pura fantasía. Pero cada 3 años se volvieron a reunir y decían, bueno, empezamos a tomar ciertos pasos, hemos identificado la ruta, cómo lo estamos haciendo, en dónde está la tecnología, cómo va, cuánto nos costó. Y cada vez que se volvían a reunir, decían, podemos hacer esto más rápido, podemos bajarlo todavía más y va a ser más barato de lo que pensábamos que iba a ser. Cada 3 años se volvían a reunir y llegamos al punto en donde ya los NFCs no existen. Bueno, algunos de ellos, como duran tanto, todavía están en la atmósfera, pero ya no son significativos. Y este es un logro increíble. Y si bien me encantaría que este periscopio pudiera haber sucedido hace 25 años, estaríamos en una mejor ruta. Pero tenemos que vivir en el mundo que tenemos. Y yo tengo esperanza, y creo que ustedes también deben tenerla, en cuanto a que vamos a tener estos INDCs, vamos a identificar los pasos y vamos a empezar a enrutarnos por ese camino. Y vamos a encontrarnos ya cada año, cada 5 años, cada 10 años, pero cada vez que nos volvamos a reunir, les puedo apostar que vamos a decir, esto fue más fácil, esto fue más económico y podemos hacerlo más rápido de lo que pensábamos que se podía. Así que acelerémoslo, hagamos más. Y creo que dentro de 20 años vamos a mirar hacia atrás. ¿Habrá impactos del cambio climático? Sí, ya los tenemos, pero dentro de 20 años vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, Dios mío, qué logro, hemos hecho cosas increíbles. Y habiendo dicho esto, 30 minutos después, muchísimas gracias por todo su tiempo.